Hoy tengo el gusto de estar con Simón Vélez. Normalmente me gusta ponerle siempre un título a cada charla, ¿no? Para que el escucha sepa con lo que se va a encontrar. El título que escogí para usted es Arquitecto de sus propios sueños. Eso suena muy poético y yo no soy nada poético. Dentro de los datos relevantes tengo que usted es colombiano, arquitecto, padre, abuelo, quizás un soñador, si me permite ponerle ese nombre. Es para mí un placer conocerte y quisiera empezar por agradecerte por recibirme de esta manera tan impromptu y rápida, ¿no? Y dentro de las razones por las que quiero entrevistarlo es porque soy un apasionado de la arquitectura y creo que la arquitectura y el espacio definen también nuestros comportamientos como seres humanos. En una época donde buscamos la utilidad, donde buscamos lo fácil, donde buscamos lo eficiente, y lo más económico y dejamos atrás lo bonito y lo agradable. Creo que es necesario darle una tarima a usted para que cuente su historia. ¿Cómo un joven de Manizales decide volverse arquitecto y por qué? Bueno, mi padre era arquitecto y él primero estudió ingeniería aquí en Colombia, pero él dijo, no, yo quiero ser arquitecto. En Colombia no existía la carrera de arquitectura, entonces la hizo en Estados Unidos. Estudió en una universidad católica muy mala porque el catolicismo es sinónimo de pobreza. Pues estudió en la Universidad Católica de Washington, pero tuvo mucho profesor que venía de huida del nazismo. Eran católicos alemanes, pero que no tenían nada que ver con la cuestión nazi. Entonces tuvo mucha influencia del Bauhaus, pero con los profesores malos. Los buenos se fueron todos para Harvard porque eran los judíos y para MIT, los oligarcas. ¿Ok? Tocaron fueron los pobres. Pero heredó ese espíritu Del Bauhaus. de la esencialidad del diseño. Y era un buen diseñador, pero vivía en un pueblo miserable. Pues miserable no, pero en un pueblo ¿En Estados provincial. Unidos o en Colombia? No, en Colombia. Se casó con una prima muy oligarca. Él fue oligarca, pero el papá es después se arruinó. Y mi papá era muy bruto para los negocios. ¿Y Entonces, cómo se convierte usted en arquitecto? Esa era la historia de su padre. entonces, el padre de él no fue arquitecto, pero fue el principal constructor de Manizales en una época. Pero el negocio de él importante era el oro, la minería de oro. Pues el negocio de mi familia fue siempre el oro por el lado de ellos. ¿Y cómo era Colombia cuando usted tenía 20 años? Pues no era comunista. Pero desde muy joven me acuerdo que mi abuelo oligarca decía, Colombia se la va a tomar el comunismo y compró tierras en Estados Unidos. Compró 2 fincas grandes. Después se murió, dejó mucho dinero, pero dejó unos hijos que no servían para nada, borrachos e inútiles. Mi mamá, por ser mujer, no se metía en los negocios. Y Entonces, mis tíos heredaron esas tierras y no sabían que en Estados Unidos hay que pagar impuestos. claro, Y allá es gravísimo no pagar impuestos. y se comieron los impuestos. Entonces, y fuera de eso, uno de mis tíos tenía un hijo que se puso a hacer negocio con cubanos y con otra gente, y mi abuelo mis tíos se gastaron. Uno de mis tíos se gastó la fortuna que heredaron de mi abuelo en malos negocios hechos para favorecer a su hijo. Claro. ¿Y cómo termina estudiando usted arquitectura? ¿Dónde se Es que vuelve mi usted? padre era arquitecto y yo siempre quise ser arquitecto. Y los obreros, los hijos de los obreros de él eran mis compañeros de juego. Entonces, me gustaba el tema de la construcción. Y estudiaste en Bogotá, Estudié arquitectura. en Bogotá porque mi papá se había arruinado. Estudié aquí por pobre, porque si hubiera sido rico y habría estudiado en Estados Unidos, En el MIT o en Stanford. en alguna universidad, en donde fuera, pero la educación universitaria en Estados Unidos es extraordinariamente buena, aún en los malos sitios. Ok. Uno puede, Incluso eso lo mantienes incluso hoy en día. hoy en día, la mejor educación del planeta es gringa. Es mejor Interesante. que la europea, es Sí. mejor que la china, es mejor que la de la India. Interesante que tengas ese punto de vista. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la libertad de cátedra y porque hay un énfasis importantísimo en los deportes. Importantísimo. Los gringos son obsesionados con el deporte Claro. y el deporte es realmente muy importante porque es aprender a trabajar en equipo. Ningún deporte, ni siquiera el que se juega en solitario como el golf que yo lo juego,
es un trabajo en solitario, es trabajo de equipo. Claro. Ahora, cuando empiezas en este camino de la arquitectura, hoy ya tienes, creo que más de 70 años, ¿no? Si no me equivoco. Euro 7.5. Pues ya. 75. Ya creo que tienes formada una opinión de qué es para ti un buen arquitecto, para Simón Vélez, ¿no? Mire, Frank Lloyd Wright se murió de 94 años y el último edificio que él hizo fue el Museo Guggenheim en Nueva York. Y es extraordinariamente creativo, raro y bello. Y ya tenía más de 90 años cuando lo diseñó. Ya se había pasado de moda, estuvo a punto de morirse de hambre, pero al final de sus días volvió a hacer cosas extraordinarias. ¿Y qué son esas características que para ti tiene un buen arquitecto? La arquitectura es experiencia acumulada. Un arquitecto no es niño prodigio de la arquitectura, no existen. Hay que tener muy buena experiencia. Y uno solamente es buen arquitecto ya viejo, si no tiene Alzheimer. Si tiene Alzheimer ya está muerto. Claro. Eres muy famoso por tu trabajo con la guadua, una planta Eso que es un accidente. Simplemente aprovecho que me volví famoso con el tema de la guarda, pero yo soy arquitecto y punto. sí, Me gusta mucho el acero, me también, gusta el cemento. El acero, la humanidad descubrió el acero hace 3.000 años, el hierro. Estamos en la edad del hierro desde hace 3.000 años. El cemento es antiquísimo. La unión del cemento y el hierro es relativamente nueva. Fue un jardinero francés el que decidió juntar eso porque las materas se le reventaban. Y lo hizo al mismo tiempo que la aviación. La aviación también la inventaron hace 125 años, por decir algo. claro. Ahora, ¿cuál fue tu primer proyecto con la guadua? ¿Cómo llegas a la guadua? Yo llegué a la Guadua por culpa del narcotráfico, ¿Por qué? porque un mafioso que se llama Carlos Deder, que su padre es alemán, su mamá manizaleña, me exigió que le hiciera unas pesebreras, algo muy humilde, en Guadua. En Guadua. Yo jamás había trabajado con Guadua. Yo estaba muy joven y en esa época uno no tiene ningún criterio. Y Carlos Deder en esa época era como un Robin Hood. Y, Y le diseñé una cosa en Guadua que no la había trabajado nunca. Y diseñándole eso descubrí que si inyectaba cemento en los cañotos vacíos, yo podía hacer estructuras muy pesadas, muy grandes, con guadua, ¿no? con Guadua. Y de eso trabajo la Guadua. Y no he logrado mejorar el método. Siempre es inyectando mortero de cemento en los cañutos vacíos. Si no fuera por el cemento y por el acero, no podría hacer lo que hago en Guadua. Y eso me dio cierta fama. Claro. Pero lo mío no es la guadua. A mí me gusta mucho el acero, me gusta el hierro, me gusta cualquier material natural. No me gustan los derivados del petróleo. No porque quiera salvar el planeta, eso me importa un culo. Es porque me gustan los materiales naturales. ¿Por qué? Porque soy hippie. Pero soy hippie que juega golf, que no fuma marihuana y que le gusta mucho Donald Trump. Ahora, dejemos a Donald Trump y la parte hippie para más adelante en la entrevista. ¿Crees que el bambú podría reemplazar, o bueno, la guadua, para efectos de esta entrevista, guadua y bambú va a ser lo mismo? Es lo mismo. Sí, son Porque primos. no, son hermanos, son Son de la misma familia, son bambúes. Hay 1.300 o 1.400 o 1.500 especies de bambú. ¿Ok? Y resulta que este lado del mundo Sí, sí. Ok. tiene la misma cantidad de bambúes que el Asia. Ok. Pero aquí no les prestamos atención. Aquí no comemos bambú. Los asiáticos comen bambú. Comen bambú, ¿no? Comen todos. Los hindúes comen bambú. En la dieta diaria de un chino, de un japonés, de un hindú, existen los brotes de bambú como alimento básico. Como comer papa o yuca o plátano aquí. Aquí no nos lo comemos y resulta que es un delicatessen. El bambú nuestro es comestible, pero no lo comemos. ¿Y cómo se comería un bambú? Como la yuca. Si usted se la come cruda, se envenena. Hay que cocinarla. Claro. Y son los brotes, la parte subterránea. ¿Y lo has comido? No lo he probado porque el día que vinieron los hindúes, amigos míos, acá a probarlo, yo no pude ir ese día. Pero ellos dijeron, es el mejor bambú que hemos comido. El de aquí. El de aquí. Qué curiosidad, ¿no? Y aquí no lo comemos, ni siquiera los indígenas. Interesante, ¿no? Es muy curioso. Ahora, Pero hay que prepararlo, o sea, ¿crees que hay que, no sé, ningún bambú se puede comer crudo.
es tóxico. Claro, como la yuca, ¿no? Y otros tubérculos también que son La tóxicos. papa no se puede comer cruda. No se puede. O sea, si usted se come una papa cruda, aparte de que sabe mal, se envenena. Wow. Ahora, ¿crees que el bambú o la guadua pudiese reemplazar a materiales más tradicionales en proyectos de La gran guadua, escala? eso lo acuñé yo. La guadua es un acero vegetal. Es el momento hoy en día que no sabemos cuál es la resistencia de la guadua a la extracción, porque uno tiene que poner herrajes metálicos. Y Ok. primero se revientan esos herrajes metálicos que reventarse el bambú. ¿Y esas pruebas ya las han hecho? Muchas veces. Y a mí me importan un comino, no tengo ningún interés en esas pruebas. Sé que el bambú es resistentísimo, pero se lo comen los animales, Ajá. atacan los insectos. Pero los tratamientos contra insectos son muy fáciles de hacer. ¿Que son tóxicos? Claro que son tóxicos. Si usted se toma un vaso de veneno para insectos, le va muy mal. Sí. Pero cuando usted va a la playa, se unta un insecticida para que no lo molesten los zancudos. Si usted no se muere con eso. Claro. Pero usted no se puede tomar lo que se echa en el cuerpo. Pero en algún momento te imaginas, cuando hablas del acero, Pero ¿no? tratar contra insectos es relativamente fácil. Lo que uno no puede hacer es tratar contra hongos, que es un gran enemigo de las maderas. El bambú es una madera, es lignina y celulosa. Y los hongos es mal diseño. Es madera o bambú expuesto a la humedad. Se pudre, le dan hongos. Expuesto al agua, le dan hongos. Si no hay agua, no hay humedad del suelo, usted no necesita hacer tratamiento tóxico contra hongos, que son muy tóxicos para el ser humano porque todos los componentes de esos venenos tienen metales pesados. Claro. Y esos metales pesados son muy malos para el ser humano. Ahora, ¿se imagina usted? Son innecesarios. Uno simplemente por diseño no expone el material a la humedad del suelo ni a la humedad de la lluvia. Claro. Ahora, usted mencionaba ahorita la evolución y el uso de esa era del acero, ¿no? Que fue muy marcada en el siglo XIX y en el No, XX. estamos en la edad del acero desde hace 3.000 años. 3.000 años. Sí. Pero mi pregunta Las va. riendas de los caballos son de acero. Sí. Son de acero. Los estribos. ¿Y hace cuánto se hacen riendas para caballos o para camellos? Las armas de fuego no se podrían hacer si no es por el acero. Sí. Ahora, ¿se imagina usted un mundo, un universo, una sociedad donde hay más construcciones hechas con guadua, como pudiera ser un aeropuerto, una No, estación de tren? yo tengo una teoría y cada vez siento que es más válida. La industria más importante de cualquier país del mundo es la construcción, porque involucra todas las industrias, todas. Usted, cualquier electrodoméstico tiene que tener una casa, tiene que estar dentro de una construcción. ¿Ok? Y la industria más importante tiene que ser más vegetariana. ¿En qué sentido? Que tiene que involucrar más los productos forestales del campo. La industria de la construcción es totalmente mineral en los países del tercer mundo. En Estados Unidos no, es con madera. ¿A qué se refiere que es mineral? El cemento es un mineral, el acero es un mineral, el vidrio es un mineral. Todo es absolutamente mineral. Y ser tan mineralista es como cuando usted come solamente carne. Usted tiene que meterle vegetales. ¿Ok? Entonces, la arquitectura tiene que ser parecida a la culinaria. Un porcentaje vegetariano, vegetales, o un porcentaje minerales, un porcentaje proteína animal, Claro. por decirlo de alguna forma. Entonces, la arquitectura tiene que ser un 50% mineral y un 50% agrícola, Combinada, dice usted. combinado. ¿Por qué? Porque hay que tener equilibrio. O sea, que estás incentivando el uso de la guadua y de otros materiales. Pero la guadua es simplemente una madera. Si yo estuviera en un país nórdico que no hay guadua ni tiene por qué haber, Usas madera. sería madera. Claro. Ahora, ¿te parece que la guadua pareciera que no tiene la exactitud y el rigor que tienen otros materiales? No, porque los europeos están obsesionados con la modulación y la perfección de las medidas. ¿Ok? Entonces, la madera rolliza la vuelve perfecta. Tienen máquinas para dar el mismo diámetro, el mismo calibre. Te pido disculpas por interrumpirte, pero te agradezco por estar acá escuchando Al Aire con Franz. Te recuerdo que por favor te suscribas y le des like a nuestros canales y a nuestras publicaciones principalmente
en YouTube, Instagram y Substack. Substack es la plataforma donde publico todos mis artículos. Dejaré todos los links en la descripción de cada video para que puedas acceder a ellos. Y recuerda que cada video viene acompañado de un artículo, que es donde realmente me esmero por ser una semilla de interés y de curiosidad. Te mando un abrazo y que sigas disfrutando de esta entrevista. Yo empecé a trabajar con las maderas nuestras y resulta que no podía trabajar longitudes mayores a 3 metros. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura forestal. Aquí no sembramos bosques para no cultivamos para explotarlos después. Pero las maderas son muy torcidas. Entonces me pasé para el bambú, gualdo. ¿Por qué? Porque yo puedo conseguir 10 metros sin ningún problema. Simplemente los uso largos. Y trabajo De guadua, ¿no? de guadua, pero no lo acierro, no la vuelvo láminas ni la dejo como está. Y no hay una máquina que haga guaduas, todas son diferentes, todas. Eso no importa. ¿Cómo haces entonces en tu proceso para que el resultado sea uniforme? Clasifico, unas son gordas, otras delgadas, otras medianas. Las clasifico. Todo esto es guadua, ¿no? Este hecho. Clasificar. Había guaduas delgadas, había guaduas más gruesas, pero usé todas de un calibre parecido. ¿Y cuántos años tienen estas guaduas? Esto lo hice hace 40 años. 40. O más. Y le hice sin tratar, porque es mi casa, me importa un comino, no me importa. Y le da comején, sí, pero se comen lo de adentro. No se come la parte estructural de afuera. ¿Y qué es la más importante, no? Es la que da la estructura. La guadua. Pero si esto estuviera en tierra caliente, se hubieran comido todo. Estamos en clima frío. Porque en tierra caliente esos insectos son más agresivos. ¿Comen más o qué? Son más agresivos, ahí abundan más. Ahora, desde su punto de vista. Pero cuando hago una casa en clima frío para un cliente, la inmunizo, porque eso no tiene presentación. Ese polvillo, el polvo de comején es muy desagradable. Sí. Es como el caque ratas. Eso no tiene presentación. La tratas y la montas, ¿no? La trato y la monto, pero la trato decentemente. Antiguamente, pues, antes no era pecado matar gente, ahora sí es pecado matar gente. Entonces uno se cuida más. Entonces antes hacía unas piscinas y sumergía las guaduas, pero es muy difícil hundirlas. Entonces había que hacerle 2 rotos para que salga el aire. 2. Claro. Ahora, Ahora hago solamente un roto y no la sumerjo, porque cuando la saco, ese escurrido bota toda el agua, todo el veneno afuera. Claro. Y uno le queda un residuo en un tanque muy grande, uno no sabe qué hacer con ese residuo y finalmente lo bota y lo tira a un río. Eso no se debe hacer. Yo lo que hago ahora es una caneca de 55 galones en ACPM y le echo el veneno. En el ACPM. En el ACPM. Y cojo una jeringa veterinaria para caballos, pero le quito la aguja y con un taladro abro un rotico en cada bambú, en cada cañón. En cada cañoto, que es cada uno. Pero ¿no? los hago en zigzag, no los hago en línea recta. ¿Por qué los hago en zigzag? Para que no se rajen. Si los hago en línea recta, por ahí se raja. Se va a rajar. Cada cañoto llama cada unión, ¿no? Pero lo hago cuando está verde. ¿Por qué cuando está verde? Porque el bambú no tiene ninguna rajadura. Y porque estando verde me doy cuenta si es de buena calidad o no. Cuando está amarillo ya uno lo nota. Ahora, y después lo limpio. creo que Pero el veneno queda envasado, lo que sobra. sí. Entonces no va a ningún río y queda absolutamente puro. Sin Lo puedo volver a usar también. Lo uso otra vez hasta que se acabe. Claro. Pero el anterior tenía que botar ese residuo a algún lado o prenderle candela, que también es muy malo. Sí. Sé que, bueno, algunos de tus proyectos. Y los obreros no tocan el bambú. Recibe el veneno donde más lo necesita, que es adentro. El bambú no recibe el veneno por fuera, porque por fuera no lo atacan, no atacan nada. Es adentro. Lo atacan es adentro. Claro. Ahora, me parece relevante hablar de unos de tus proyectos, ¿no? Para darle Pero ese tema de inmunización lo desarrollé yo, por sentido común. Sí. No, y me parece genial. Ahora, algunos de los proyectos donde usted ha estado. No, y fuera de eso, cada cañuto de esos lo tapo con un palillo chino. ¿Por qué chino? Porque son los más baratos. Si uno le ponía a hacer eso, le vale mucho más. Claro. Los chinos son industriales desde hace miles de años. ¿Y cuántos huecos le haces a una guada de 10 metros? ¿Cuántos huecos? Cada 30 centímetros hay un entrenudo. Pues, entrenudo. todos son distintos, pero
pero Pero en cada entrenudo le cada tienes que entrenudo hacer. inyecto veneno, media jeringa, ¿Esos son cuántos mililitros? no sé, pero media jeringa veterinaria, Ya está. animal grande. Ya. O sea, y no, el obrero no mete las manos, no toca el veneno. Claro. Hace así, inyecta y tapan con un palillo chino. Alguno de sus proyectos fue el pabellón de Colombia en el CERI, ¿no? En Hannover, No, Alemania. no era de Colombia. Colombia fue nuestro principal enemigo. El embajador de Colombia nos acusó de narcotraficantes. Nos qué? acusó ¿Por qué? porque todo colombiano supuestamente tiene que ser bandido y prostituta y ladrón. Y ese tipo tenía el prejuicio de que los colombianos somos malas personas. El embajador. El embajador de Colombia. Y los alemanes quedaron tan aterrados con el comentario del embajador que gracias a ese comentario fue que fue posible hacer ese pabellón. O sea, que usted no estaba representando a No, Colombia. no. Y ¿A quién representaba a usted? Colombia le daba vergüenza y a mí sí que me hubiera dado vergüenza representar a Colombia. Claro. ¿Y a quién representó usted en eso? No, a una entidad ambiental. A CERI, ¿no? Hacer, sí. Claro. Pues sin embargo, bueno, hizo ese pabellón que es una obra. Pero Eh, se hizo un prototipo en Manizales, de donde yo soy, claro. para hacer las pruebas de carga. No lo exigieron los alemanes, fue una iniciativa mía hacerlo. Y se hicieron y funcionó perfecto. Y en Alemania funcionó incluso mejor. Ahí es donde voy. Entonces, Pero el de Alemania no existe, el de Manizales sí existe. todavía, ¿no? Sí, sí. El de Sí. Alemania se desmontó y Es que lo que no es famoso lo tumban. De pronto queda algo muy famoso y esas ferias las hacen con estructuras provisionales. Solamente dejan uno o dos edificios como recuerdo de que hubo una exposición. los otros, o sea, ese Se pabellón tumban. suyo, ¿dónde está ahorita? No, ese pabellón no existe, lo demolieron y fue a dar un basurero. Pero es una basura que se descompone, no pasa nada. Para la Guadua, ¿no? Y la madera y el cemento se vuelve arena. Claro. Luego hizo también la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Pereira esa se tumbó, pero la volví a hacer sin religión, en Cartagena. O sea, que la de Pereira sí era con religión, ¿no? Era iglesia católica. Una iglesia. Colombia es católica. Yo no vine a inventar ninguna religión, eso no me importa. Y la de Pero Cartagena la sí de es. Cartagena no tiene religión, pero es un lugar espiritual, ¿Por qué? porque me dio la gana. Pero usted Porque habla, yo no soy religioso, pero pero sin embargo, tampoco soy antirreligioso. pero sí era Pero, espiritual. pero sí es importante hacer espacios espirituales, ¿Y por qué crees que eso es un espacio espiritual? porque uno entra y se queda sobrecogido. La arquitectura es para eso, de resto es utilitaria y punto, la podría hacer cualquier persona. La arquitectura tiene sentido cuando se hacen templos. Y Eso eso para ti es un templo. es un templo sin religión, pero es un lugar espiritual. Me llama la atención que mencionas eso. Y tú dices no ser religioso, pero ser creyente o ser espiritual. ¿En qué crees? Yo no creo en nada y eso no me importa. Para creer en algo hay que tener fe y para no creer también hay que tener fe. Entonces simplemente no me meto en ese problema. Claro. O sea, eso tiene una palabra que se llama agnóstico. Sí. Digamos que soy agnóstico, pero no sé, eso yo no me meto con esos problemas. Sí. Desde tu punto de vista, sé que bueno, hoy en día vivimos en un mundo donde pareciera haber una pelea entre dos religiones, ¿no? Entre la religión que cree en el cambio climático, entre la religión que no cree en ese cambio. Desde tu punto de vista, Mira, siempre ha habido cambios climáticos, siempre, aún desde antes del ser humano. Que uno acelera, pues sí, hemos acelerado un poquito, pero los dinosaurios se acabaron no por culpa del hombre. por un factor El hombre no externo, existía. Cuando hay una explosión volcánica gigantesca, puede cambiar el clima del planeta. claro. Lo cambia. Eso no fue la acción del hombre. Y lo cambia de un momento a otro. Ahora, desde tu punto de vista, En eso pienso que el hombre no tiene nada que ver. No somos tan importantes. como el planeta en sí, o sea, O sea, al planeta le importa un comino si nosotros destruimos la ecología. Al planeta no le importa. Lo ¿por mejor qué? que le puede pasar al planeta es que nosotros desaparezcamos. Curioso, ¿no? Ahora, desde tu punto de vista y desde el arquitecto, ¿qué estás haciendo o cómo podemos minimizar este impacto? No, miren, yo hablo mucho del tema del equilibrio ¿Ok? y la culinaria es mi ejemplo, o el vestuario.
uno como arquitecto hace ropa más grande. Usted no quiere ropa de cuero sintético ni de seda sintética. Usted quiere ropa de lana, Y de de cuero. algodón, de cuero de verdad. Usted no tiene la sensibilidad en la piel para tocar un material sintético. Sin embargo, hay pruebas deportivas y hay unos licras y no sé qué, pero para esos vestidos deportivos. Pero el resto usted, si usted se viste bien, se viste con seda y con lino y con lana y con algodón, pero no con fibras sintéticas. ¿Qué quieres Y decir se con pone eso? ropa que se arruga, ¿Qué quieres decir con eso en la arquitectura? que ese es el vestuario. Y uno como arquitecto hace ropa más grande. Uno como arquitecto no quiere una casa o como ser humano de PVC por ningún motivo. ¿O no deberíamos querer una casa de PVC? El que le guste eso es una mierda, no me interesa como cliente. Claro. Me interesa un cliente que le gusten los materiales naturales. Me gusta el concreto, no tengo nada contra el concreto. Lo considero un material natural. Me gusta el acero, porque, como le digo, estamos en la edad del acero desde hace 30 años. El acero no tiene nada de malo ni de bueno. ¿Qué papel crees que La deben... piedra es un material extraordinario. la usas en tu... En mi próxima vida quiero ser arquitecto de piedra, no de madera. Bueno, sabes que en Venezuela teníamos un arquitecto muy famoso de piedra que lo llamábamos el arquitecto del páramo, no sé si lo escuchaste. Se llamaba Juan Félix Sánchez, que trabajaba todo con piedra. No, no lo conocí, pero me interesa mucho la piedra. Te lo compartiré luego. Y la uso, pero de otra manera. Ahora, en cuanto a la durabilidad de estos materiales, del aguado específicamente, No, mire, si está en el aire y no toca el suelo y está protegida del ataque de insectos, que esos venenos son para siempre. duran ¿Cuánto dura ese piano si no le cae el agua? ¿Cuánto dura esta mesa si no le cae agua? años, Siglos. siglos. En las tumbas de Egipto han encontrado semillas, que de 3000 años de antigüedad todavía germinan. Han encontrado piezas de madera en perfecto estado, máscaras, sarcófagos. O sea, esos objetos de madera, si no les da el sol ni el agua, son eternos. Pues eternos no hay, sino ciertos minerales, pero eternos no hay nada. Ahora, ¿crees que es posible o te gustaría hacer otros edificios en otras Mire, partes del mundo con estos materiales? Yo vivo aquí por pobre. Si fuera rico, viviría en Suiza. ¿Te gustaría vivir allá? Suiza es un país de montañas y huele a vaca. Son muy campesinos. Y en Suiza conozco casas que tienen más de 600 años, de madera. 600 años de madera, están en perfecto estado. Pues les hacen mantenimiento, pero están. En Noruega conozco iglesias católicas, cristianas, pues en esa época eran católicas, de 1000 años De madera. en madera. Pues allá hay nieves, el clima es muy extremo, pero la madera no está enterrada, está levantada del suelo. ¿Qué quieres decir que está levantada? Que tiene una base de piedra. No o hace piedra, algo, pero no está hincada. no está en contacto con el agua, con la humedad. con la humedad. ¿Ves? Y el sol allá es distinto, y las maderas se comportan distintos, pero ¿Cómo hacen para protegerla de la lluvia y de la hay nieve? techos. Pero el techo tiene una capa, ¿no? Los techos tienen pendiente, entonces el agua escurre con las pendientes. Mire, ahora está resolviendo un problema de goteras. Aquí se resuelven fácil porque son cubiertas inclinadas. Pero aún teniendo cubiertas inclinadas, tengo problemas de goteras. Acá. Tengo un maestro de obra en una de mis casas aquí. Ahí lo está resolviendo. Pero si fuera techo plano, sería una fábrica de goteras. Ahora, ¿cómo ve usted el La futuro? arquitectura japonesa o china tiene aleros grandes y no son tropicales. Pero ellos saben que un edificio que tenga aleros grandes es mucho más durable que uno que no tiene aleros. ¿Por qué? Porque aleja el agua. Claro. El agua es el principal enemigo de las maderas. El agua y el sol. Y allá en Japón construyen mucho con madera. Ahora es todo en concreto, pero construyen Antes. mucho en madera. Ahora, ¿cómo ves el futuro de la arquitectura, si la quieres llamar arquitectura sostenible también en las ciudades? ¿Cómo lo ves? No, la arquitectura es demasiado mineralista, demasiado. No tengo nada contra los minerales, pero hay que tener un equilibrio con lo vegetal. No tiene nada en vegetal. Los tapetes ahora son sintéticos. O sea, hasta cuando hablas de los vegetales, hablas de las maderas, de las celulosas. De las maderas. Y en Europa ya hacen edificios de madera más resistentes al fuego que los de concreto.
curiosamente. Sí, pero curiosamente no te dejan usar la madera porque está prohibido prender una chimenea, por ejemplo. No, eso es porque contamina el aire. Es por razones distintas, no es por los incendios. En Londres ya está prohibido prender Sí. Y en chimeneas, París también, en pero Viena es también. por el aire, no es por el fuego, Ah, es por el aire. porque usted contamina el aire. ¿Y qué mensaje le darías a un joven arquitecto que en el mundo de hoy está buscando formarse, está Que le buscando... preste atención a ese equilibrio, que la arquitectura tiene que ser más orgánica. Hay que usar más vegetales, más productos forestales, Pero más básicamente... pisos de madera. Pero sí, Mire, sí, si algo aborrezco yo son esos pisos de plástico imitación madera, o porcelana imitación madera que llama porcelanato, horrible, o porcelana imitación piedra, que es igual de horrible. claro. Lo aborrezco. Me pienso morir sin haber usado pisos de esos de plástico. ¿Por qué? Porque soy un hombre sensible, Claro, porque no me gusta vestirme con ropa plástica. totalmente. Y que parece curioso, ¿no? Porque hoy en día Pero no pareciera, es por salvar el planeta. a eso, Es sim- a eso voy, porque pareciera que el mundo está yendo a prohibirte usar estos materiales porque están protegiendo No. los bosques, están protegiendo Al la... revés. Cuando usted prohíbe un material, está prohibiendo sembrarlo, porque usted no lo puede cosechar. ¿Por qué hay tanta vaca? Porque comemos mucha carne de vaca. ¿Por qué no hay tigres? Porque no comemos carne de tigre. Es un pensamiento interesante. Ahora, ¿Por ¿qué? qué no hay bambú? ¿Por qué se está acabando el bambú en Colombia? Porque está prohibido cortar guadua. ¡Prohibido! Usted lo meten a la cárcel para salvar el planeta. Eso es mierda, eso es corrupción. Eso es para que uno les tenga que dar propina a esos hijueputas. Ahora, ¿cómo se siembra la guadua? Es muy fácil, es un tema agrícola y eso lo manejan Los agricultores, pues. pero es muy fácil, no tiene ningún problema. Pero hoy en día tú estás construyendo con guadua, o sea que te pueden Sí. meter preso. Y eso me gusta mucho, me gusta ser ilegal. Me gusta muchísimo, ¿Por qué? porque no me gusta nada legal, me gusta la ilegalidad, pero es por un acto de rebeldía estúpido. Pero son tan corruptos los que están en cualquier gobierno como los que nos oponemos, que nos negamos a pagar corrupción. Claro. Ahora, o sea que tú estás agarrando esa guadua de manera ilegal, ¿no? Sí, pero pago propinas para que sea legal, pero es un acto de corrupción. O sea, Y si yo fuera 100% honesto, no podría construir, me moría de hambre. te quedas sin trabajo. Me quedo sin trabajo, hay que sobrevivir. Claro. Ahora, ¿qué nuevos materiales o técnicas te gustaría explorar? ¿Qué No, otro material quizás que no has usado o quisieras usar? o sea, es que uno no hace arquitectura para ir a la luna, eso no importa, ni para hacer viajes ultrasónicos. Uno hace una arquitectura doméstica y las necesidades del ser humano no han cambiado, ni cambiarán. No cambiarán. Usted, un espacio vital para vivirlo no tiene que ser un aeropuerto, no tiene que ser tan grande, por rico que sea. Claro. Las dimensiones domésticas no exigen materiales extraordinarios. Con los materiales que tiene la naturaleza, usted seguirá haciendo siempre arquitectura de proporciones domésticas. Ah, que necesita un aeropuerto, bueno, eso es otra cosa. O un estadio de fútbol, una cosa que albergue 100.000 espectadores. No estoy hablando de eso. ¿Quisieras hacer un estadio de fútbol en Guadua? Lo podría hacer y lo podría hacer más grande que como lo hacen en acero. Más grande. La guadua es más resistente que el acero. Para su información. ¿Y lo tienes La planeado? guadua laminada, bien trabajada. Laminada. O sea, diseñé una cancha de polo que son enormes, pero somos un país muy pobre. Entonces no lo hacen. Claro. Pero si yo viviera en un país civilizado, de pronto sí se habría hecho. ¿Y qué otros proyectos están haciendo ahorita con Guadua? Estoy vivo de milagro, sobrevivo de milagro. Y motivo Gustavo Petro, no tengo trabajo en Colombia, porque los ricos se fueron, ya no invierten aquí. Y ellos tienen el argumento cuando roban dinero, que son muy ladrones, entre más comunistas los más ladrones, de que le están robando plata a los ricos. Cuando un rico pagó impuestos, esa plata no es del rico, es del Estado. Se están robando la plata del Estado. Son unos ladrones de mierda. Son más ladrones que los uribistas y que los gobiernos anteriores. Mucho más ladrones. Ahora, habla usted de
bueno, un problema que pareciéramos estar viviendo en toda Latinoamérica, ¿no? Problema de corrupción, un problema político. Es que no es que sea comunista. Lo que piden, lo que promulga el comunismo tiene sentido, pero es que son muy ladrones, son muy ladrones. La corrupción es lo que no deja que el Estado prospere. No hay nadie más socialista que los países nórdicos, pero allá robar plata es delito. Y aquí está Y premiado. aquí da puntos. ¿Y cuáles crees que Yo son? soy ilegal porque todo el gobierno es totalmente ilegal y corrupto. Si no fuéramos ladrones, yo no sería ilegal. Ahora, Yo le hago la corrupción a la corrupción. Sí. ¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas que enfrenta Colombia y Latinoamérica en estos días? Y aquí quiero decir una frase que dice, estamos como estamos porque somos como somos. Somos un país de ladrones, pero los comunistas son todavía más ladrones. Pero ¿cómo resolvemos eso? Porque debes tener alguna solución en tu cabeza. Volviendo delito el robo y la corrupción. Pero ¿cómo la castigarías? Con ¿Dedo por justicia. dedo? ¿Justicia? ¿Con la guillotina? No. Eso eran otras épocas. Hay que hacer justicia. Y la justicia está demasiado corrupta. La justicia sí que está corrupta. Claro. Y, Pero nuestro principal problema es la corrupción, no es la ideología. No es un tema ideológico. Es un tema de ladrón, de corrupción, de inseguridad. ¿cómo es? Y si es ladrón el presidente, imagínese a alguien en la calle. Tiene derecho a ser lo ladrón que le dé la gana, porque el presidente también es ladrón. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia también es otro ladrón. Sí. Y el presidente del Congreso sí que es ladrón. Pues no jodas. Tenemos que tener justicia. Ahora, dejaré esa parte de las notas, ¿no? Para los que quieran indagar, pues indaguen por su lado. Creo que tienes una forma muy particular de ver la vida. ¿Tienes alguna creencia sobre la vida en sí? ¿Qué significa este espacio para ti? Como arquitecto, yo pienso más como ingeniero que como arquitecto. ¿Ok? A mí me gustan las estructuras, me gusta la honestidad de los materiales. La exijo, me gusta expresarla. Y hay tres palabras que definen todo. Una es la estética, otra es la ética y otra es la estática. Y en el fondo son lo mismo. Ética, estática y... Y estética. Ética, estática y estética. Ok. Entonces, ¿la ética qué es? Es la belleza de las formas. La estética. ¿La ética qué es? Es la belleza del comportamiento. Ok. ¿Y la estática? Y la estática es la belleza estructural de los materiales con los que uno trabaja. Todos tienen que ver con estética si uno lo quiere ver así. Interesante ese punto de vista. Ahora, uno, ¿por qué no roba? No porque sea una injusticia, es porque es feo robar. Es un concepto estético. un problema. No, ¿por qué no mata? Porque es muy feo matar. Sí. Ahora, ¿por qué usted en otras entrevistas que vi para prepararme se considera que es hippie? ¿Por qué menciona que eres un hippie y qué es ser un hippie para ti? Mire, la gente más rica de Estados Unidos es la de California, la más rica de lejos. Alguna vez le hicieron a Steve Jobs cuando estaba vivo. Era el hombre más rico del mundo, era el dueño de esto, de Apple. Y le dijeron, ¿usted cómo se define? Yo soy hippie. ¿Pero qué es ser hippie para ti? Andar de pelo largo, desaliñado, no usar corbata, no vestirse como un yuppie, que son los de Nueva York. Claro. Yo no tengo corbata, simplemente no tengo. ¿Y crees que eres más feliz por no tener corbata? No se trata de eso. El mundo ha cambiado y va a cambiar hacia una estética muy diferente. Mire, Steve Jobs, cuando era tan importante, cuando estaba vivo, varias veces, los celadores de los eventos organizados por él no lo dejaban entrar a él por mal vestido. Y era el dueño. Claro, y hasta lo votaron y lo volvieron a contratar. Y eso es distinto. Pero los celadores de sus propios eventos no lo dejaban entrar a sus eventos. Les pasó más de una vez por mal vestido. Él solamente usaba camiseta. ¿Y tú te consideras un hippie? De cierta manera, sí. Porque, ¿Qué significa eso para ti? Mire, hubo una revolución, es que usted está muy joven. Sí, pero por eso me interesa. En el año 68. Y eso fue usted 19 años.
yo tenía 19 años, en el año 68. Pasó Woodstock. Woodstock, claro. Eso fue, yo no he sido marihuanero nunca, pero sí fui beneficiario de esa libertad que empezó a haber en ese momento. Eso fue un cambio de comportamiento muy drástico en la humanidad. En Europa fue más político, fue Daniel el Rojo. ¿Fue? Daniel el Rojo. No lo conozco. Bueno, Pero bueno, en mayo, Daniel el Rojo. mayo del 68, sabemos lo que pasó en Francia. En Europa hubo un movimiento político. En Estados Unidos no fue político, fue con la naturaleza. Social. No, tampoco fue social. Fue muy distinto, muy distinto. En Europa fue político, en Estados Unidos al mismo tiempo no fue político, se fue por otro lado. Se fue por el amor libre, por el amor a la naturaleza, por los hongos, por la marihuana, por lo que usted quiera. Yo nunca he sido drogadicto, nunca, ¿Por qué? porque no me interesa, pero porque no me dio la gana, pero el que decida hacerlo, pues que lo haga. Es libre. Ahora, ¿cuál es el proyecto del que... Pero Daniel el Rojo fue político. Fue mayo del 68. Busque por internet, el doctor Google. Uno ahora ya no necesita ir a ninguna librería. Pero internet está lleno de mentiras como la que usted que pensaba que ese edificio era hecho por mí. Sí. Sin embargo, ya vamos a llegar ahí, pero me interesa saber cuál es el proyecto del que más te sientes orgulloso. El último. ¿Cuál? El último que esté haciendo porque es el que me da para vivir. No, en serio. Y porque uno acumula experiencia. Yo todavía aprendo. Oh, y de eso se trata la vida, ¿no? Y la experiencia es importantísima. Arquitectos jóvenes no hay. Hay niños prodigios en matemáticas, en música, pero en arquitectura no, ni en medicina, ni en derecho. ¿Por qué? Porque es acumulación de experiencia. El muy joven no tiene cómo acumular experiencia. Claro. Ahora, ¿has encontrado resistencia por parte de la industria de la construcción tradicional en cuanto a tu obra? Primero, y promover el los bambú? pobres odian lo que yo hago, lo odian, ¿Por qué crees que es eso? porque odian el bambú. ¿Por qué? La academia odia el bambú porque no es europeo, porque no sale en las revistas. Pero ahora se dan cuenta que yo soy famoso y ellos no. Ahora no entienden qué pasa. Ok. Pero, por lo tanto, ¿crees que estás venciendo esa resistencia? Sería mi pregunta. No. El mundo está entrando en una especie de religión ambientalista. Ok. Eso no me gusta, eso no me gusta. Pero yo encajo en eso. O sea, no me pasa de moda porque la humanidad está reclamando por temas ambientales trabajar con materiales naturales. Pero yo lo hago por hippie, no porque quiera salvar el planeta. ¿Lo haces porque es barato o qué? No, lo hago porque no me gustan las cosas artificiales. Claro. Prefiero los materiales naturales. Prefiero la seda, prefiero el cuero, prefiero el algodón. 1000 veces. ¿O usted qué prefiere? Si usted tiene con qué, usted tiene un carro muy lujoso en cuero. No lo tiene en sintético. Plástico sintético. En cuero. Sí. Es que soy vegano. Bueno, entonces téngalo en tela. Claro. Ahora, téngalo en lona. Hablábamos de algunos de los proyectos que has hecho, ¿no? Sin embargo, este proyecto que curiosamente el internet dijo que había hecho usted, que se llama La Casa de Lluvia de Ideas, básicamente es un espacio de un centro comunitario, ¿no? En una zona muy pobre. Vi una cosa que no me gustó. ¿Cuál? Cobertura en plástico. Por ningún motivo yo uso plástico. Me tienen que matar. ¿Qué usarías? Vidrio. Y me gusta el vidrio, es un material natural. Ni plexiglas tampoco usarías. Por ningún motivo, es plástico. Claro. Y envejece muy mal, muy rápido. Ahora, mire, los derivados del petróleo tienen componentes volátiles que se evaporan con el tiempo. Y tienen una vejez feísima, porque se le evaporan sus componentes volátiles y se craquelan. Sí. Y les cambian la pigmentación. El vidrio siempre estará como vidrio. Que se ensucia, pues límpielo. Sí. Ahora, este espacio me parece muy interesante porque es un espacio que era un centro... A mí no me parece interesante porque usaron plástico. Bueno, si hubieran usado vidrio, ¿te parecería interesante? Sí, pero no lo usaron. Entonces, no tengo ningún respeto por esa gente que usó tanto plástico. Ni el más remoto respeto. ¿Y el metal si lo hubieras usado, el zinc? Hubiera usado cualquier metal. Contra eso no tengo nada. Pero mi pregunta es, este tipo de espacios, que en este caso este es un centro comunitario, tiene plástico y el plástico es predominante.
Entonces, me parece totalmente fuera de lugar, ¿sí? Porque usó demasiado plástico. Pero has pensado, cambiando de este concepto de esta casa, ¿has pensado en hacer alguna biblioteca o algún proyecto social? Nunca me lo encargan, nunca. Pero sí, me Pero gustaría. si te lo encargara yo Claro, con un sí objetivo lo haría. social, Claro, de gratuidad, claro ¿tú que lo estarías haría. dispuesto a regalarle Mire, esto? hace poco hice, pues lo terminé el año pasado en Cali, la torre del Jardín Botánico. Ok, Fue un trabajo extraordinario para mí. Y, mire, le muestro. Busque Jardín Botánico Cali, pero le muestro fotos de eso. Pues sí, le muestro. No, espere. porque si quieres me lo enseñas al final, no pasa No, nada. espere, le muestro ya. Tiene que ser ya. Pues es que yo no sé buscar en esto. Mire, esto lo hice en Cali hace poquito. Es una torre cerca al zoológico. Mire, es hermosa esta torre. Mire, es para ver la vegetación arbórea en distintos niveles. Claro, subir, Y es en gualda, es en concreto, es en acero. hermosa. Mire, las barandas son en hierro. Esa es una hija mía, ultracomunista, y vive en Nueva York. Y yo digo, pero ¿tú por qué no vives en Moscú, o en Bogotá, o en La Habana, O en La Habana, o en Caracas. o en Caracas, o en Bogotá, que ahora tenemos un gobierno comunista? No, le gusta en Nueva York. Ni tan comunista, ¿no? Pero muy, muy bonito. Porque a mí me interesan mucho estos temas de estos espacios. Esto es espacio público. Sí, entonces, Es lo que más me interesa, pero no me los encargan porque sí, la gente aborrece lo que yo hago. pero mi pregunta es, si de repente, vamos a dar una idea aquí, loca, si de repente el alcalde de Salento, allá en el eje Odian lo que yo hago, lo le dice, aborrecen. le voy a pagar para que usted construya una biblioteca y un espacio, Me encantaría. un anfiteatro. Más, se lo haría gratis. Eso es a lo que voy. Para que, No necesitan pagarme. Pero para que los niños aprendan música o tengan una biblioteca o tengan un espacio donde reunirse, que siento que es algo muy carente en Latinoamérica. ¿Qué opina usted de eso? lo haría gratis. Este jardín botánico lo hice gratis. Pues me pagaron una plata chiquita para los dibujos y las cosas, pero yo lo hice O gratis. sea, que si te contrato para hacer una biblioteca en Venezuela, lo haces gratis. Lo hago gratis. Ok, sí. Y cuéntame del proyecto del Museo Nómada del Zócalo. ¿Qué fue ese proyecto? No, Que era fue un proyecto muy conocido tuyo. temporal. O sea, se hizo para exhibir las fotografías de un artista canadiense que habla muy bien francés. Pues. Hay una parte de Canadá que es francesa, otra parte de inglés. Y se lo diseñé y se hizo y fue muy exitoso. ¿Cuánto duró esa exposición? Duró abierto al público 3 o 4 meses y duró su construcción 3 meses. Y después se tumbó. Después iba a ser en Brasil y era Lula el presidente la primera vez. Y la pasó? ministra de Cultura, una mujer, pidió dinero. Lula es súper recontraladrón. Pidió mermelada. Pidió dinero. Una mujer. Wow. Y Rolex le dijo, lo sentimos mucho, pero no tenemos presupuesto para la corrupción. Rolex. Rolex era el que patrocinaba eso, los relojes. Wow. Y la Mercedes-Benz. ¿Y te regalaron un reloj? No, no, no. No, ya no llegó. Ni saben quién soy yo, Claro. pero Rolex era el patrocinador principal de esta, de eso, y dijo, no tenemos plata para la corrupción. Has estado trabajando también con la gente en Qatar, ¿no? ¿Qué Pero tal? ya no, o sea, porque la mamá del jeque, la mamá de esos países tan machistas, finalmente la que manda es una mujer. La mamá. Es la mamá. Nunca se mete en política, pero lo que ella dice es ley. Es misa. ¿Y qué hiciste Y para ellos? ella conoció algo que hice en Francia para una exposición de fotografía para un monje budista francés. Sí, sigue esa exposición. No, eso fue temporal. Se hizo hace poquito para Sebastián Salgado en París. Esto otro era en Arles. En Arles. Arles, pues, donde Van Gogh se cortó una oreja. Claro. Eso es famoso. Famosísimo. Y hace 2 años se hizo en París. La misma estructura, pero para otro fotógrafo. ¿En dónde?
en un sitio feísimo de París que se llama el Arco de la Défense. Es feísimo, eso parece el tercer mundo. Estoy de acuerdo contigo. Mira, creo que la educación está cambiando en el mundo y creo que tú has sido partícipe de la evolución, ¿no? Hablábamos de mayo del 68, hablábamos de la revolución hippie. Eres un baby boomer, de cierta manera. ¿Qué, qué crees que son los problemas de la educación moderna? Yo pienso en eso. O sea, yo nunca he pertenecido a la academia, nunca he sido profesor. Sí, ¿Por qué? Porque me expreso vulgarmente. pero entonces, si no hablamos de la educación, quítale la palabra educación y decimos cuáles son los problemas que vivimos los humanos hoy en día. El desequilibrio. Estamos demasiado mineralistas. Consumiendo cosas. Y el mundo desarrollado, mire, China, su partido comunista que maneja el país, pero China no tiene nada de comunista, pero lo maneja el partido comunista. Lo que más persiguen por filosofía, por principio, es la corrupción. Usted se llega a robar un peso, llega a hacer un acto de corrupción en la China y lo matan, lo matan. Ni siquiera es que le hagan un juicio, lo matan. Claro. Y el Partido Comunista vive de que no caigan en la corrupción. Y Los chinos son ultracorruptos, pero el Partido Comunista no. Y la empresa privada ya está feliz con que los comunistas manejen el país. Y es donde más millonarios hoy en día hay en el planeta. y se hacen también. Pero siempre ha sido así. La China siempre nos ha llevado mucha ventaja. Yo conocí la China rural, antigua, de los templos budistas, de esas torres, de las construcciones en el campo, y usted no se imagina el nivel de vida que tenían los campesinos allá. Bueno, Altísimo, ¿en qué sentido? en cualquier sentido. Tenían unas construcciones y unas maneras de cultivar la tierra extraordinarias. Y de vivir, quizás, en cuanto al espacio, ¿te refieres? Y he conocido ciudades antiguas allá, bellísimas. Ahora, Las antiguas, claro, moderno es feísimo, pero pues, es que ahora es feo en todo el mundo. o esta modernidad, la llama feo. O sea, ellos ya empiezan a sofisticarse y esos millonarios saben qué es bueno y qué es malo. Claro. Ahora, que usted se menciona a sí mismo como un autodidacta. Pero porque estudié en una universidad muy mala. Si hubiera estudiado en una universidad buena, no tendría que decir eso. Pero, Hay muchas cosas que uno debió aprender desde joven. Uno no tiene por qué cometer tanto error en su vida. Hay que tener una mejor educación. Yo tuve una educación horrible en los Andes. en los Andes. ¿Por qué? Por pobre. Porque Claro. mi papá no tenía dinero para mandarme a estudiar afuera. Sí. ¿Y qué mensaje quisieras mandarle a esas personas que tienen hambre de curiosidad, de aprender, de leer? Que trabajen con materiales naturales. La piedra es natural, el cemento es natural, pero que le revuelvan más vegetales. Claro. ¿Qué lectura quisieras recomendar a las personas que escuchen este espacio? Yo leía mucho cuando era joven, ya no. ¿Pero qué leías? Ahora me leí todo Dickens, todo Cervantes, todos los clásicos. Leía ¿Leías mucho. Escuchaba buena música. como qué? Escuchaba mucho a Bach al principio, después me gustaba más Beethoven y Mozart también me gustaba mucho. Pero el que más me terminó gustando fue Beethoven. Pero nunca más volví a escuchar música. ¿Por qué? Alguien me lo explicó en la India no hace mucho, ¿Qué? porque de pronto yo estaba en una fiesta y dije, la música me está sonando muy bien, me gusta. No me gustaba la música. Me dijo, venga, le explico por qué. Y me llevó y era un amplificador de tubos y discos de acetato. Y dije, wow, porque la vibración de esa música, a la manera antigua, tenía 3 dimensiones. La música moderna de hoy, los amplificadores, todo es plano. Claro, Usted qué interesante, ¿no? pierde la tridimensional en la música. Por eso es que están saliendo estos bares nuevos que son solo para escuchar música, ¿no? Y son de acetato. Sí, sí, Disco de acetato porque es la vibración. Es lo más parecido al sonido natural. claro. ¿Cuál? Mire, uno ahora va a teatro a veces, ya no. Y a mí me ofende ir a un espectáculo musical
y que la música me la transmita por altavoz, Horrible. porque uno pierde la tridimensionalidad. Claro. O sea, la orquesta tiene instrumentos muy bonitos y son para verlos y para saber que el sonido que uno está oyendo vino de ahí. Y para sentirlo. Pero ponen eso en el amplificador y todo queda plano. Lo otro queda de adorno. Tú sabes que Venezuela tiene la escuela musical más grande del mundo. Sí, sí. Y Dudamel, que antes vivía en Venezuela, ya vivía en Los Ángeles o en Berlín. Nueva York ahorita, Bueno. creo. Ahora, ¿te gustaría hacer un espacio para alguna de las orquestas? Claro, pero en materiales naturales. Claro, Por ningún motivo usaría plástico. claro. ¿Por qué? No para salvar el planeta, es porque son materiales desagradables. Sería genial si hicieras un teatro, ¿no? Y la acústica tiene mucho que ver con que los materiales sean naturales. La acústica es muy misteriosa. Nadie sabe de acústica. Interesante. ¿Cuál es el libro que más has regalado? No, me gusta mucho un libro japonés que se llama El elogio de la oscuridad, Qué interesante. ¿Por qué? porque habla de arquitectura y uno siempre es obsesionado porque todo tenga mucho vidrio y mucha luz. Y para los japoneses eso no es tan importante. ¿Qué es lo importante para ellos? Pues léalo, busque el libro. Dale, dale. Se Lo llama dejaré El elogio de la en las oscuridad. notas. No es largo, es cortico. Lo he regalado muchas veces. Y Y es el libro que más recomiendo. em, Pues lo Te- escribió en japonés. de hoy en día, a tus 75 años, ¿de qué te arrepientes? De jugar tan mal golf. ¿Qué te queda por construir? No, como arquitecto estoy joven, Sí. porque la arquitectura de verdad empieza cuando uno está viejo. ¿Ok? Pues hay que ser mayor de 60 años. Ya soy mayor de 70. Ya estoy Em, haciendo cosas más maduras. ¿Pero qué te queda por hacer ahí? Debe haber algún proyecto. Espacio público. Espacio Lo público. que hablábamos ahorita, ¿no? He hecho demasiadas cosas privadas. Eso no me emociona, porque son sitios que la gente no puede ver. Y sentir y ser Y partícipe me de eso. interesa el espacio público. Esa torre que hice en Cali, mucha gente va a ver eso. Qué bello. Bueno, Eso me interesa. hablemos a ver si hacemos una biblioteca o algo en Me Venezuela. interesa el espacio público, me interesa mucho. Em, Pero nunca me prestan atención. ¿Cómo quieres que se te recuerde? No pienso en eso. No piensas en eso. Eso no me importa. ¿Quieres mandarle un mensaje a Jimmy Alcock? Saludos, que lo recuerdo con mucho cariño y ha sido una persona importante en mi vida y he conocido obras de él bellísimas. ¿Cómo cuál? Alguna casa para millonarios que hizo allá, a los dueños de Cerveza Polar. ¿Ok? Él es arquitecto de élite. Sí, bueno, también Y hizo unas cosas bellísimas. Todo lo de él me gusta. Y de fruto, es lo que le dije, cosas muy buenas y cosas muy malas. Muy raro. como el Hotel Moruco, ¿no? Por ejemplo, Eso no es algo. porque tenía carpinteros portugueses. ¿Sí? No sabía. Eran extraordinariamente hábiles, Visitamos ese hotel y la madera sigue intacta. porque usó Intacta. carpinteros portugueses, que ahora son multimillonarios, ya viven otra vez en Portugal. Ya se fueron. Qué interesante. Y eso lo hizo en la época de Pérez Jiménez, ese hotel. Sí. Él Estaba muy- siempre ha sido arquitecto del régimen. Estaba muy joven él, ¿no? En esa época también. Sí. Fue de sus primeros proyectos. Y eso era extraordinariamente interesante. Yo lo conocí, El hotel. pero hace mucho. Es que en Venezuela, curiosamente, uno iba a ver cómo vivían los ricos. Y uno salía de viaje por Venezuela y era extraordinariamente bello y confortable, porque uno llegaba a muy buenos hoteles. Y uno de esos hoteles era ese. El Moruco. En Brasil uno también viaja en Brasil y es turismo para los brasileños. Y es extraordinariamente confortable y bonito. ¿Por qué? Porque los brasileños en una parte de Brasil que es Sao Paulo son riquísimos y viajan por todo el Brasil y les gusta estar cómodos y el turismo es cómodo, Claro. que no es turismo de masas, no es turismo vulgar y ordinario. ¿Qué era lo que más te gustaba de Venezuela? ¿Qué recuerdas de Venezuela? Los restaurantes eran extraordinariamente buenos ¿Qué te gustaría ver en la y Venezuela? las casas que hizo Jimmy Alcock, porque en algunas el paisajismo lo hacía Roberto Burle Marx, Burle Marx, claro. que era brasileño. Y Y era un dios en Brasil, por fuera nadie lo conoce. llegaste a conocer a Dirk Bornhorst. No, yo conocí unas casas hechas por Jimmy para
con jardines de Burle Marx, Wow. a unas familias riquísimas de allá de Venezuela, a los cisneros tal vez, Sí, seguramente. pero eso fue hace más de 30 años. Sí, claro. Em, ¿qué quisieras para la Venezuela que viene? No, que se acabe ese régimen. Son muy ladrones, por ladrones, no por comunistas, por lo que le digo. Pero a China la maneja el Partido Comunista. Pareciera que nuestro karma Ahí es la corrupción, ¿no? En nuestros la países. corrupción es nuestro karma. Bueno, La corrupción. ¿qué mensaje quieres dejar de despedida a los que van a ver esto? A los jóvenes de Latinoamérica que hoy en día Que hay que están... trabajar con la verdad. Y la arquitectura se presta para trabajar con la verdad, con la esencia de los materiales, con la ingeniería de los materiales. Pero cuidado con los derivados del petróleo. Solamente el PVC de las alcantarillas, de las tuberías de aguas negras, es válido. Pero Ahí sí es lo mejor que ha pasado. Es una revolución esas tuberías. pero ese PVC no te lo tomas en la tubería, en el agua, cuando... Es que es desagües. de desagüe. De desagües. La de entrada sí tiene que ser de cobre. Cobre. Todo lo hago en cobre, mire. Claro. Ahora le muestro eso. Dije, antes de morirme, tengo que dejar dicho cómo es vivienda de bajo costo, por vivienda mínima. No la hice pensando en ricos o en pobres, sino en seres humanos. Claro. Usted es pobre y usted es gordo y grande, tiene que tener ropa gorda y grande. Sí. Usted por ¿Qué- pobre no quiere decir que tenga que tener ropa chiquita. ¿Qué regalo quieres dejarle a Colombia, tu país, la tierra que te vio No, nacer? pienso en eso. No piensas en eso. Bueno, fue un gusto tenerte, Simón. Aquí nos prepararon ajiaco, pero venga, le muestro Vamos a vivienda hacer un tour. Gracias de interés popular. Sí. Mire, si llegaste hasta acá, quiero agradecerte por cada segundo que dedicaste a escuchar Al Aire con Franz. Por favor, compártelo con 3 personas que crees que pueda interesarle este contenido. Menciona, suscríbete en todos nuestros canales, YouTube, Instagram, TikTok y Substack. Solamente así podemos seguir llegando a más personas y este canal puede seguir creciendo. Hoy en día los algoritmos solamente funcionan si comparten nuestro contenido. Un fuerte abrazo.